INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Muy bien, antes que nada, un agradecimiento a la invitación a participar en este importante evento de la universidad. Mi nombre es Mario Marín Silva Serna, trabajo para INIFAP desde hace ya 37 años y voy a narrar de manera muy rápida un par de temas que hemos desarrollado durante toda esta estancia en la institución. Vamos a hablar de dos temas fundamentales, uno lo que le llamamos potencial productivo de especies vegetales y uno más que es predicción de cosecha, de volumen de cosecha de sorgo. Para fin de agotar la primera parte, vamos a utilizar una especie forestal que es el mezquite. Le hemos llamado selección de áreas aptas para plantación de especies forestales y específicamente va a ser sobre el mezquite, una especie muy importante, muy presente en este estado de Tamaulipas. ¿Cuál es la metodología para hacer este procedimiento de selección de áreas con aptitud? Bueno, se empieza por una definición de requerimientos, es decir, qué es lo que le gusta al mezquite, cuál es su mejor condición en cuanto a lluvia, temperaturas, altitudes, profundidades de suelo y demás. Una vez que se sabe qué es lo que más le gusta, entonces hay que acudir a los mapas digitales y eliminar todas las áreas que no cumplan con esta condición, ¿sí? Entonces es un juego de decir sí o decir no y luego hacer una sobreposición. Viene la sobreposición de capas de cada variable que estén dentro de ese rango y entonces el sistema empieza a jugar con las variables y hacer la delimitación de lo que cumple y lo que no cumple. Finalmente se obtienen polígonos que reúnen todas las características. Esta sobreposición de líneas de delimitación, se hace una sobreposición de líneas de municipios, de catastro, de centros de población, etcétera, ¿no? Esto así de manera muy rápida. Ahora, ¿de dónde se obtuvo la información que se utiliza? La parte climática es resultado del análisis de las estaciones del tema que existen en todo el estado, aquellas que cumplan con la condición de suficiente longitud de tiempo y calidad de la información. La parte de suelos se obtuvo de la digitalización de los planos de INEGI. Cada base cubre el estado hasta un poco más allá de sus límites, es decir, la lluvia, se deja la interpolación que se extienda y después ya se hace el recorte a lo que es el límite estatal. Finalmente se transfiere a unidades, se hace una conversión del sistema de coordenadas para hacerlo compatible con la información que tiene el propio INEGI. De esta manera es posible hacer consultas incluso con nombres de ejido, nombres de propietarios y demás. La precisión cartográfica, la precisión territorial es de 9 hectáreas, es decir, cada punto en la pantalla representa 9 hectáreas. Vamos a mostrar el ejemplo de cómo seleccionar las áreas con aptitud para mezquite. Se dice que el mezquite, su condición óptima es entre 8 a 2050 metros sobre el nivel del mar. Entonces entramos al plano de topografía y hacemos que todo lo que está por encima de esta altitud sea eliminado o por debajo. Luego también dice que la lluvia debe ser entre 350 y 1200 milímetros. El mismo procedimiento, ¿sí? ¿Por qué hasta 1200 milímetros? Más allá de ello, el mezquite empieza a tener problemas de pudriciones radicales y demás. Temperaturas de entre 0 y 48 grados, es una especie muy rústica, aguanta temperaturas muy altas y también muy bajas. La pasada helada del 16 de febrero fue un ejemplo importante de ello. Y que el suelo sea mayor de 50 centímetros. Si el suelo es somero, al mezquite no desarrolla suficiente diámetro en sus tallos y eso demerita la calidad de la madera o de la leña que de él obtendremos. Y en cuanto a las heladas, se dice que solamente afecta a la floración. Llega a ocurrir, de hecho tiene una floración más tardía, por ejemplo, que Huizache. Si llegara a ocurrir una helada, simplemente emite una nueva etapa de floración. Y le gustan mucho los suelos de texturas medias o arenosas, es decir, y en la práctica lo vemos cómo es que ha invadido las dunas que se forman a merced de que estamos en una área donde la erosión eólica es un fenómeno recurrente. ¿Cómo trabaja
la cartografía digital. Es un tema muy interesante. Dice que una base de datos georreferida no es otra cosa más que una malla en la cual están tres datos: está la latitud, está la longitud y está el valor puntual de la variable que nos interesa: cuánto llueve ahí, qué tipo de sol hay ahí, etc. Entonces se generan estas bases de datos georreferidas y con ellas que se hace el trabajo computarizado. De esta manera vemos, por ejemplo, cómo se va haciendo la selección de las áreas que sobreviven al análisis. Y bueno, aquí se muestra toda la sobreposición hecha para Mezquite: cuál es la altitud, ya lo decíamos, cuál es la lluvia, cuál es la temperatura, etcétera, hasta la textura del suelo. Y el resultado de todo este filtrado de imágenes se obtiene finalmente lo que es el mapa estatal, donde existe aptitud, donde el Mezquite tiene posibilidades de progresar. Esto se hace con un sistema de información geográfico que cada vez son más amigables, ¿sí? Y entonces la computadora simplemente uno le da la instrucción de qué operación va a hacer con estas capas, ¿sí? Y ella hace automáticamente, va punto por punto haciendo el cálculo. Esto suena muy tedioso, pero la máquina lo hace de una manera muy ágil. Este es el mapa finalmente de lo que es el Mezquite en Tamaulipas. Y entonces podemos hacer un acercamiento a Llera, y no solamente al municipio, sino que podemos sobreponer el catastro y vemos ya a nivel puntual los predios, las coordenadas geográficas, incluso los propietarios de los predios donde existe aptitud para establecer Mezquite, ¿sí? Aquí muestro un par de ejemplos de cómo funciona la información ya generada. Finalmente, todo el proceso se desarrolla en un sistema de información geográfica denominado IDRISI. Es un sistema muy amigable. Hay muchos en el mercado. Es el que fundamentalmente usamos para hacer álgebra de mapas. Es posible exportar la información a otros programas como el ArcView, que es el rey de los sistemas de información geográfica, es el que tiene dominancia. Entonces podemos convivir perfectamente con esta otra plataforma. A la fecha se han desarrollado el método de selección para 12 especies forestales. Aquí narrábamos nada más el de Mezquite, pero igual lo hicimos para un número de ellas. Hasta ahí la parte de potencial productivo. Ahora la predicción de cosecha, ¿cómo funciona? Dice, ¿para qué nos sirve saber el volumen de cosecha? Bueno, en el caso de granos y oleaginosas, a diferencia de frutas y legumbres, dice, necesitamos saber cuál es el volumen para poder pedir apoyos a la comercialización cuando existían los apoyos para nuestras regiones. Entonces, es necesario saber qué volumen vamos a manejar. ¿Para qué? Para también dimensionar cupos de importación. Bueno, de lo que estamos consumiendo normalmente lo vamos a poder producir, o va a haber que hacer importaciones de donde haya. Y bueno, también hay que preparar la operativa de captación y traslado, tener listas las bodegas, dimensionar las trilladoras, limpiarlas, los camiones y todo lo que es el personal que se va a hacer cargo de ello. Aquí, en manera de diagrama de flujo, vamos a describir el proceso, la conceptualización de cómo llegar a tener un dato de volumen de cosecha. Esta es la meta, saber el volumen, y partimos de dos datos. Primero, cuánto se sembró de esta especie, o se planea sembrar, se sembró. Y otra es, cuál es el rendimiento esperado. ¿De qué nos valemos para saber cada uno de ellos? Bueno, la superficie, repito, la obteníamos de lo que se había registrado en Procampo. Ahorita, bajo la condición actual, bueno, hay que hacer uso de otras herramientas, como serían la imagen de satélite, ¿sí? Esta herramienta también nos permite saber cuánta superficie hay de la especie de interés, en este caso sorgo. Y en cuanto a rendimiento, va a depender de dos factores fundamentales: cómo se comportó el clima y finalmente cómo se desarrolló el cultivo. Este desarrollo del cultivo implica que también se aplicó el paquete tecnológico, qué tan aplicado, por así decirlo, es el productor en cuestión. Y bueno, finalmente lo que es el desarrollo del cultivo lo podemos saber a partir de imagen de satélite otra vez, y mediante muestreo de campo. Esto que siempre es necesario hacer, ir a campo a verificar qué es lo que nos dice el satélite y lo que dice el satélite a qué corresponde propiamente dentro de los predios de los productores. Utilizamos una imagen de satélite que pasa todos los días, el satélite MODIS.
¿sí? Y es una muy buena herramienta para fines de estimación del desarrollo vegetal. Es una imagen ejemplo, ¿sí? Tamaulipas, en la Laguna Madre, y fue un año muy generoso. Vemos cómo está la vegetación. Es bien sencillo de interpretar. Lo verde oscuro es lo que tiene una vegetación, un área foliar muy cerrada, y lo contrario, pues estas son las áreas semidesérticas del altiplano. Y aquí cada color nos narra en qué condiciones están los cultivos, ¿sí? Lo amarillo, lo verde claro, pues son sorgos con muy pobre desarrollo. Lo verde del limón, bueno, es una cosa más o menos normal en la región. Y lo verde oscuro, pues son las áreas de riego de muy buen temporal, de muy buen manejo, sorgos con este aspecto físico en campo. De todo nuestro trabajo de años desarrollamos una ecuación que nos dice que es posible predecir el rendimiento a partir de dos componentes: cuánto llueve entre septiembre y abril, es decir, no solamente durante el cultivo, sino antes de que sembremos. Eso tiene un impacto muy importante. Y otra es, al momento de la floración, cómo andamos en cuanto a la cobertura, el desarrollo, y esto lo medimos con el índice de área foliar. Y esta área foliar hacemos una inferencia a partir de los colores que nos brinda la imagen de satélite que les mostraba hace un momento, ¿sí? Entonces empezamos a generar las bases de datos para ese año en particular. Estas son las lluvias, ¿sí? Es una de las capas. Y así, entonces, se hace el conjugado de todas las imágenes. Otra vez, el mismo procedimiento en el sistema de información geográfica, en el cual se hace la suma de las lluvias desde septiembre hasta abril, y luego el índice de área foliar estimado a partir de la imagen de satélite, y nos da una imagen de rendimientos. Todo este proceso, de nuevo repito, se hace en el sistema de información geográfica. Una vez que ya tienes todos los componentes, es muy sencillo, y nos genera cosas como esta, un mapa georreferido en el cual ya nos da datos de rendimiento para cada una de las celdas de la imagen, cada píxel, ¿sí? Y luego podemos jugar con el resto de las capas, como es el catastro. Entonces llegamos a un nivel en el cual, a nivel productor, podemos decir de quién es y cuál es el estimado de rendimiento. Aquí está 1.6 toneladas por hectárea. Hasta ese nivel de conocimiento podemos llegar. Y esto nos lleva a lo que era la demanda de este proyecto: cuál es el volumen de cosecha. ¿Sí? Entonces lo podemos disgregar por municipio, por distrito, por centro de apoyo al desarrollo, ¿sí? Y llegamos a este dato. Muchas gracias. En la pantalla está mi nombre y mi referencia, y bueno, agradezco de nuevo. Gobierno de México.